En México existe una hacienda donde el dueño tuvo 99 hijos, y según la leyenda, a cada uno le regaló una hacienda. Existe otra donde un arzobispo inglés construyó la primera planta hidroeléctrica de toda América Latina, décadas antes de que la electricidad llegara a la mayoría de las ciudades del país. Existe una donde la mujer más inteligente de su época aprendía a leer a escondidas en la biblioteca de su abuelo, porque a las niñas no les estaba permitido hacerlo. Y existe una que fue bombardeada desde el aire, no por un ejército extranjero, por el propio gobierno de México. Las haciendas fueron los centros de poder más grandes de su época. Sus dueños controlaban más tierra que algunos países. Dictaban las condiciones de vida de decenas de miles de personas que trabajaban su tierra, compraban en sus tiendas, rezaban en sus capillas y vivían y morían dentro de sus muros sin haber conocido otro mundo. Cuando llegó la Revolución Mexicana, todo ese universo desapareció en cuestión de años. Los ejércitos lo quemaron, el gobierno lo repartió. Los dueños huyeron al exilio y no volvieron nunca, o volvieron demasiado tarde para salvar lo que quedaba. Hoy, sus muros siguen en pie en los desiertos de San Luis Potosí, en las selvas de Yucatán, en las montañas de Puebla y en los valles del Estado de México, silenciosos, cubiertos de hiedra, con los tapices franceses todavía colgando de paredes que ya nadie cuida, con la maquinaria industrial oxidándose en cuartos donde nadie entra desde hace décadas. Casi nadie sabe que existen. Estas son las 11 haciendas abandonadas más increíbles de México. Número 11. Hacienda Monteblanco, Veracruz. En las montañas de Veracruz, rodeada de cafetales y naranjales que llevan aquí desde antes de que se construyera la primera pared de la hacienda, hay un lugar que vio pasar casi toda la historia de México entre sus muros. La hacienda Monteblanco fue construida en 1618, más de 2 siglos antes de que México fuera una nación independiente, y desde su fundación se dedicó a la cosecha de café, naranja y tabaco. La riqueza que producía era suficiente para convertirla en uno de los centros agrícolas más importantes de la región, un punto de referencia en un territorio donde la tierra era la única medida del poder. Pero lo que hace única a esta hacienda no es lo que produjo, sino quienes llegaron a sus puertas y bajo qué circunstancias. Durante la Guerra de Independencia, el futuro primer presidente de México, Guadalupe Victoria, usó Monteblanco como cuartel militar. Desde estas mismas habitaciones, desde este mismo patio, organizó a las fuerzas insurgentes que combatían a los españoles en la región. La hacienda, que había sido construida bajo el dominio colonial, se convirtió en el centro de operaciones de quienes querían destruir ese dominio. Años después, cuando los franceses invadieron México y pusieron a Maximiliano en el trono, fueron ellos quienes ocuparon Monteblanco y la adaptaron para sus propias tropas. El mismo espacio que había albergado a los insurgentes de la independencia fue convertido en cuartel del ejército que intentaba reconquistar México desde afuera. Y cuando la Revolución Mexicana alcanzó su punto más alto y el régimen de Porfirio Díaz comenzó a derrumbarse, fue Porfirio Díaz mismo quien llegó a Monteblanco huyendo. El hombre que había gobernado México durante más de 30 años, que había construido un sistema de poder tan sofisticado que parecía imposible de derribar, llegó aquí como fugitivo. Esta hacienda fue uno de los últimos lugares donde se refugió antes de embarcar hacia el exilio en Europa, del que nunca regresaría. 3 momentos que cambiaron la historia de México, 3 veces que el poder pasó por estas mismas paredes, en direcciones completamente distintas. Después de la Revolución, los propietarios fueron obligados a abandonar la hacienda durante el reparto agrario. Las más de 1000 hectáreas que la conformaban fueron distribuidas entre los campesinos de la región. Nadie se quedó a cuidar el casco. Hoy la hacienda sigue en pie con su capilla, sus arcos y sus paredes de piedra que han resistido más de 4 siglos. Los árboles crecen entre las grietas. Los muros que alguna vez vieron a presidentes y generales, ahora solo escuchan el viento que baja de las montañas. Número 10. Hacienda La Gavia, Querétaro. En las montañas de la Sierra Gorda de Querétaro, escondida entre cerros y caminos de terracería que casi nadie recorre, hay una hacienda que tuvo 11,000 trabajadores y que hoy no tiene ni uno. La hacienda La Gavia perteneció a don Gregorio Olvera, cacique y gobernador del estado de Querétaro. Era un hombre con poder político,
y poder económico al mismo tiempo. Una combinación que en el México del siglo XIX significaba que nadie podía tocarte. El gobierno eras tú. O al menos la diferencia entre el gobierno y tú era lo suficientemente pequeña como para que no importara demasiado. Bajo su mando, la hacienda se convirtió en un centro enorme de producción agrícola y ganadera. 11,000 jornaleros trabajaban sus tierras. Había rebaños de ganado, borregos y caballos. Se cultivaba maíz, caña, frijol. Era un universo completo con su propia economía, sus propias jerarquías, sus propios ritmos de trabajo y de descanso. Los que la conocieron decían que era la hacienda más hermosa de toda la región. Luego llegó la revolución. Los revolucionarios obligaron a los dueños a abandonarla. Huyeron a la ciudad de Querétaro y cuando quisieron regresar, el gobierno se los impidió argumentando que la hacienda era ahora patrimonio de la nación. Patrimonio de la nación, en teoría. Pero nadie la cuidó en la práctica. Hoy la hacienda sigue en pie en el ejido llamado El Rayo, a 5 kilómetros de un camino que casi nadie recorre. Todavía se puede caminar por el patio central de su casa grande, subir la escalera de su capilla y ver los restos de la troje donde alguna vez se almacenaban las cosechas de una propiedad que daba trabajo a 11,000 familias. Doña Rosa Madaleno, hija de una de las empleadas originales de la hacienda, lo resumió con la claridad que solo tienen quienes lo vieron con sus propios ojos. La que fuera la más hermosa de la región permanece hoy abandonada. Ni su dueño ni el amor que le profesó pudo resguardarla. Y el gobierno la declaró patrimonio y luego la dejó caer a pedazos. Número 9. Hacienda Yaxcopoil, Yucatán. Su nombre viene del maya y significa lugar de los álamos verdes. Y ese nombre lleva ahí desde mucho antes de que llegaran los españoles, porque debajo de esta hacienda, literalmente debajo de sus cimientos, hay una ciudad maya antigua que floreció siglos antes de que el primer hacendado pisara este suelo. La hacienda Yaxcopoil fue fundada en el siglo XVII, a unos 40 kilómetros al sur de Mérida. Empezó como rancho ganadero, discreto y funcional. Pero en el siglo XIX todo cambió cuando el enequén, la planta de agave yucateca, se convirtió en el material más demandado del mundo para fabricar cuerdas, redes y fibras industriales. Los países que estaban mecanizando su agricultura lo necesitaban para que sus máquinas segadoras funcionaran, y Yucatán lo tenía en abundancia. Lo llamaban el oro verde, y no era una hipérbole. Era literalmente el producto más valioso que salía de México en aquella época. En su época de mayor esplendor, Yaxcopoil tenía más de 22,000 hectáreas bajo cultivo. Sus dueños se volvieron tan ricos que construyeron palacios en Mérida, importaron muebles de Francia e Italia, trajeron maquinaria industrial de Alemania para procesar el enequén con una eficiencia que ningún sistema manual podía igualar. Esa maquinaria todavía está ahí, nadie pudo sacarla. Es tan grande y tan pesada que simplemente quedó donde la instalaron hace más de 100 años, oxidándose en silencio en el cuarto de máquinas, esperando una función que nunca volverá. Los trabajadores mayas que producían toda esa riqueza vivían en condiciones completamente distintas a las de sus patrones. Se les pagaba con fichas, una moneda interna que solo tenía valor dentro de la hacienda. Compraban en la tienda de la hacienda, se endeudaban con la hacienda, y esa deuda los ataba al lugar de por vida. Era una forma de esclavitud que no usaba ese nombre, pero que funcionaba exactamente igual. El cuerpo era libre en teoría. La deuda lo mantenía quieto en la práctica. Cuando se inventaron las fibras sintéticas a mediados del siglo XX, el mercado del enequén colapsó en cuestión de años. Yaxcopoil siguió operando hasta 1984, cuando finalmente cerró sus puertas. Hoy la familia que adquirió la hacienda en 1864 todavía es dueña de lo que queda. La casa principal conserva los muebles originales de finales del siglo XIX. Los libros siguen en la biblioteca. Los cepillos siguen en el tocador. El tiempo se detuvo el día que cerraron y nadie movió nada. Es uno de los pocos lugares en México donde puedes ver una hacienda enequenera exactamente como era cuando funcionaba, con todo en su lugar, todo cubierto de polvo y de silencio. Número 8. Hacienda San Antonio Mazapa, Tlaxcala.
A 80 kilómetros de la Ciudad de México, en el municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, hay una hacienda que nadie restauró, que nadie convirtió en hotel, que nadie cerró con llave cuando se fue el último dueño. Sus puertas simplemente quedaron abiertas y el tiempo entró. La hacienda San Antonio Mazapa comenzó a construirse en el siglo XVI y para principios del siglo XX tenía 10,000 hectáreas bajo su control. Era un centro enorme de producción agrícola con su propia estación de ferrocarril, sus trojes para almacenar la cosecha, su tinacal donde se procesaba el pulque, su cocina, su salón de fiestas y las viviendas de sus peones distribuidas en torno al casco principal. Era un mundo completo dentro de sus muros, autosuficiente, jerárquico, y perfectamente organizado para producir riqueza que fluía hacia una sola dirección. La primera dueña de la hacienda quiso dejar una marca personal en ese mundo. Mandó construir una iglesia de estilo neogótico dentro de la propiedad, con torres y arcos al estilo europeo, una pieza arquitectónica que no tenía precedente en la región. La muerte la alcanzó antes de que pudiera terminarla. Hoy esa iglesia inconclusa sigue ahí, con sus paredes de piedra y sin techo, convertida en el panteón familiar donde la enterraron. Una iglesia que nunca terminó de ser iglesia y que se convirtió en tumba de quien la soñó. Luego vinieron los ejércitos revolucionarios y saquearon la hacienda. Luego llegaron los buscadores de tesoros y saquearon lo que quedaba de lo que los ejércitos no habían querido cargar. Y cuando el presidente Lázaro Cárdenas impulsó la reforma agraria en los años 30, las tierras que restaban fueron repartidas. Los dueños se fueron, nadie volvió a vivir ahí de manera permanente. Lo que quedó fue el tiempo, y todo lo que el tiempo hace a los lugares cuando nadie los cuida. Hoy todavía se puede caminar por el patio principal, la casa del hacendado, la cocina y las caballerizas. La hacienda no ha perdido sus techos, sus puertas, sus escaleras y sus vigas, pero sus muros siguen en pie con la terquedad de la piedra. Los habitantes del pueblo de Mazapa dicen que por las noches se ven bolas de fuego entre las ruinas y que en el patio principal aparece a veces la silueta de una niña que pide a los visitantes que le pongan un columpio. Y en temporada de lluvias, cuando cae la noche, sus cientos de luciérnagas iluminan los árboles alrededor de la hacienda. Los que la han visto así dicen que parece un sueño que flota dentro de unas ruinas que nadie reclamó. Número 7. Hacienda San Juan Bautista, Tabi, Yucatán. A 65 kilómetros al sur de Mérida, en las colinas del Puc, hay una hacienda que fue visitada por exploradores extranjeros, que sobrevivió a una guerra que duró décadas, que alimentó a un imperio azucarero durante generaciones y que terminó completamente sola en medio de la selva que la fue rodeando lentamente hasta tragársela casi por completo. La hacienda San Juan Bautista Tabi comenzó como rancho ganadero en el siglo XVII. A finales de ese siglo y durante el siguiente, la familia Peón, una de las más poderosas de Yucatán, la transformó en una plantación diversificada. Cultivaban caña de azúcar, maíz, tabaco y enequén. Casi 700 trabajadores mayas vivían y trabajaban dentro de sus muros, atados a la hacienda a través del sistema de peonaje por deudas. Debían dinero a la hacienda. Esa deuda hacía imposible irse. El lugar que los alimentaba era el mismo que los mantenía presos. En 1847 estalló la Guerra de Castas, la rebelión más larga y sangrienta de la historia de México, en la que el pueblo maya se levantó contra los hacendados que habían construido ese sistema de servidumbre durante siglos. Tabi quedó en medio de ese conflicto. La capilla de la hacienda, dedicada a San Juan Bautista, perdió su techo durante esos años de guerra. Sus campanas desaparecieron. Su retablo desapareció. La imagen del santo que le daba nombre desapareció. Nadie los devolvió jamás. Nadie los encontró nunca. Con la Revolución Mexicana llegó el fin del peonaje por deudas. Sin trabajadores atados por obligaciones que no podían pagar, la hacienda perdió la base sobre la que había construido toda su productividad. Para mediados del siglo XX estaba prácticamente abandonada. Pero la historia de Tabi no empieza con los españoles ni termina con la Revolución. Debajo de sus cimientos hay una ciudad maya que floreció entre los siglos VII y X de nuestra era. Los arqueólogos llevan décadas excavando los vestigios que rodean la hacienda, encontrando cerámica,
estructuras y evidencia de una comunidad que existía aquí 1000 años antes de que llegara el primer hacendado. La hacienda fue construida sobre la ciudad. La ciudad sigue debajo de la hacienda, y ninguno de los dos mundos sabe del otro. O al menos, ninguno de los dos mundos pudo tener esa conversación mientras estuvo vivo. Hoy, Tabia es área natural protegida. La casa principal sigue en pie con sus grandes arcos y su doble escalinata. La capilla sin techo sigue ahí, abierta al cielo, sin campanas y sin altar. Y debajo de todo, en silencio, la ciudad maya que ningún hacendado supo que pisaba. Número 6. Hacienda Gogorrón, San Luis Potosí. En 1889, la Hacienda Gogorrón ganó una medalla de plata en la Exposición Internacional de París, una hacienda en el desierto de San Luis Potosí, reconocida en París. Esa sola frase dice todo lo que necesitas saber sobre el nivel de riqueza y poder que llegó a concentrar este lugar en su mejor momento. La historia de Gogorrón comienza en 1592, cuando Pedro Arismendi Gogorrón ganó un vasco que había llegado desde Zacatecas con ambición y el respaldo de la corona española, recibió las primeras mercedes de tierra en el Valle de San Francisco. Desde el principio, la hacienda procesaba oro y plata. En menos de 12 años ya tenía 12 hornos de fundición funcionando al mismo tiempo, transformando el mineral de los cerros en riqueza que salía hacia la Ciudad de México y más allá. Con el paso de los siglos, la hacienda fue creciendo, cambiando de dueños y diversificando su producción con la adaptabilidad de los imperios que saben sobrevivir a los cambios de época. Para finales del siglo XIX, bajo la administración del empresario porfiriano Felipe Muriedas, Gogorrón tenía 35,000 hectáreas de tierra, su propia termoeléctrica que abastecía de energía a toda la región de Villa de Reyes. Seguía una fábrica de textiles que producía de escala industrial lo que antes se hacía a mano en cada jacal de la región. Fue Muriedas quien mandó construir y restaurar la casa principal tal como la vemos hoy, con sus arquerías, sus ventanales almohadillados y su simetría perfecta que no tenía nada que pedirle a ninguna mansión de la Ciudad de México. Y fue en 1889 cuando la producción de Gogorrón fue presentada en la Exposición Internacional de París, donde ganó medalla de plata en presencia de lo más selecto del mundo industrial y científico de la época. Luego llegó la Revolución, luego la Reforma Agraria. En 1932, el gobierno expropió las tierras de Gogorrón para crear el primer ejido del estado de San Luis Potosí. De las 35,000 hectáreas originales, a la hacienda le quedaron 120. Ese mismo año fue declarada en quiebra. El imperio que había ganado medallas en París quedó reducido a sus muros, pero esos muros eran tan imponentes que en 1998 los productores de Hollywood los eligieron para filmar los exteriores de La Máscara del Zorro, con Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones. La hacienda que había competido en París terminó siendo el escenario de una película de acción americana. Hoy Gogorrón funciona como centro vacacional con sus aguas termales y sus espacios abiertos. Pero si caminas por su casco y miras sus paredes, todavía puedes ver los 12 hornos de fundición que alguna vez procesaron el oro y la plata de todo San Luis Potosí. Número 5. Hacienda de Chautla, Puebla. En 1537, el rey Carlos I de España otorgó tierras en el valle de Texmelucan, Puebla, a Manuel Rodríguez de Pinillos y López, y a quien nombró el primer marqués de Selva Nevada. Sobre esas tierras se construyó la hacienda de Chautla. Lo que nadie esperaba era lo que haría con ella un arzobispo inglés casi 300 años después. En el siglo XIX, la hacienda pasó a manos de la familia Gillow, de origen inglés. Thomas Gillow se la heredó a su hijo Eulogio, quien se convertiría en uno de los prelados más importantes de la Iglesia Católica en México, el primer arzobispo de Oaxaca, un hombre de sotana que tenía la mente y los recursos de un empresario industrial del siglo XIX. Era la combinación más inusual imaginable en un país donde la iglesia y el capital raramente pertenecían al mismo apellido. Eulogio Gillow transformó la hacienda por completo. Introdujo maquinaria agrícola importada de Inglaterra y Estados Unidos. Construyó plantaciones de maguey y pulque a escala industrial. Y en 1903, cuando la mayor parte de México todavía vivía con velas y faroles de petróleo, construyó en la propiedad la primera planta hidroeléctrica de toda América Latina. Usando el río Atoyac
para generar electricidad que iluminó la hacienda y la región mucho antes de que ningún gobierno pensara en llevársela a los pueblos. Pero la obra más extraña que dejó Eulogio Guillow en Chautla no fue la planta hidroeléctrica, fue el castillo. A la orilla del lago artificial que formó la presa del río, Guillow construyó un edificio de estilo inglés con torres, arcos y vistas panorámicas que en México no tenía ningún precedente ni ningún paralelo. Lo llamaron el Castillo de Chautla. Fue diseñado originalmente para ser el salón de profesores de una escuela agrícola que nunca terminó de construirse, lo que lo convierte en uno de los edificios más elaborados jamás construidos, con un propósito que nunca se cumplió. Cuando llegó la Revolución Mexicana, las tierras de las haciendas fueron repartidas entre los campesinos en 1914. Varios de los edificios fueron destruidos durante los años de conflicto. Eulogio Guillow huyó a Los Ángeles. Regresó en 1921, recuperó apenas 150 de lo que habían sido miles de hectáreas y murió poco después sin haber podido reconstruir lo que la revolución le había quitado. En 1984, el gobierno del estado de Puebla compró lo que quedaba y lo convirtió en área recreativa pública. El castillo sigue en pie sobre el lago. Los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl se ven al fondo en los días claros. El arzobispo inglés que construyó la primera planta eléctrica de América Latina también dejó un castillo en las montañas de Puebla. Y ese castillo todavía está ahí, a 45 minutos de la ciudad, esperando a quien quiera visitarlo. Número 4. Hacienda San Diego, Chihuahua. En 1910, cuando comenzó la Revolución Mexicana, un solo hombre poseía 29 haciendas en el estado de Chihuahua. Su nombre era Luis Terrazas, y sus propiedades cubrían más de 7 millones de acres de tierra, un territorio más grande que varios países europeos, todo en manos de una sola familia. Se dice que cuando alguien le preguntó si era de Chihuahua, respondió con la tranquilidad de quien no necesita defender lo que considera obvio. No soy de Chihuahua. Chihuahua es mío. La Hacienda San Diego fue una de las joyas de ese imperio, una propiedad enorme en el centro norte del estado, con miles de cabezas de ganado y una arquitectura que rivalizaba con cualquier mansión de la Ciudad de México. Los Terrazas eran la familia más poderosa del norte de México, aliados del gobierno de Porfirio Díaz, dueños de bancos, minas, haciendas y políticos. El norte del país era, en muchos sentidos prácticos, su patrimonio privado. Luego llegó Pancho Villa. Villa había crecido como peón en una hacienda, trabajando para hombres exactamente como Terrazas. Había vivido en carne propia lo que era nacer con una deuda que nunca podías pagar, trabajar la tierra de otro hombre sin posibilidad de reclamar nada como tuyo. Cuando se convirtió en gobernador provisional de Chihuahua en 1913, su primer objetivo fue confiscar todas las propiedades de la oligarquía que había aplastado a los pobres durante décadas. Tomó las haciendas de los Terrazas, se quedó con su ganado para alimentar a sus tropas e intercambiarlo por armas con Estados Unidos, y expulsó a Luis Terrazas al exilio en El Paso, Texas. Terrazas nunca recuperó sus tierras. Regresó a Chihuahua años después, pero las haciendas habían sido repartidas entre los campesinos como parte de la reforma agraria. El hombre que alguna vez dijo que Chihuahua era suyo murió sin poder regresar a ninguna de sus 29 propiedades. La historia le había respondido de la única manera en que la historia responde a ese tipo de certeza. Hoy, la Hacienda San Diego es una ruina habitada por los descendientes de los campesinos que trabajaron en ella. Sus muros de piedra siguen en pie, pero el imperio que representaban desapareció para siempre. Lo que Terrazas construyó en generaciones, la revolución lo deshizo en años. Y lo que la revolución dejó, el tiempo se ha encargado de continuarlo. Número 3. Hacienda Panoaya, Estado de México. En algún momento entre 1651 y 1656, una niña de no más de 5 años se escabullía hacia la capilla de una hacienda en las faldas del volcán Popocatépetl. Se metía de escondidas en la biblioteca de su abuelo y leía. Las niñas no tenían permitido hacerlo. Las niñas no tenían permitido aprender latín, ni filosofía, ni ciencias. El conocimiento, en el México colonial del siglo XVII, era un privilegio masculino, y ella lo sabía perfectamente. Por eso leía a escondidas, en silencio, con la urgencia de quien sabe
que lo que está haciendo puede costarle caro si alguien la encuentra. A los 3 años ya sabía leer y escribir latín. A los 8 escribió su primer poema. A los 13 enseñaba latín a niños menores que ella. Esa niña se llamaba Juana Inés de Asbaje y el mundo la recordaría para siempre como Sor Juana Inés de la Cruz. La Lenglo Hacienda Panoaya está ubicada en Amecameca, Estado de México, a los pies del Popocatépetl, a menos de 1 hora de la Ciudad de México. Fue aquí donde Sor Juana pasó su infancia, de los 3 a los 8 años de edad, viviendo con su madre en la hacienda que arrendaba su abuelo materno. Los pasillos que caminó, la capilla donde rezó, la biblioteca donde leyó lo que no debía leer, todo está aquí todavía. Sor Juana se convertiría en la escritora, filósofa y poeta más importante de la época colonial en toda América. Sus contemporáneos la llamaron la 10ª musa y el fénix de América. Su texto, conocido como La Respuesta a Sor Filotea, en el que defendió el derecho de las mujeres a la educación frente a las autoridades de la Iglesia que le habían ordenado dejar de escribir y estudiar, es considerado hoy el primer manifiesto feminista de América. Un texto escrito en el siglo XVII, en un convento de la Ciudad de México, por una mujer que había aprendido a leer a escondidas en la biblioteca de esta hacienda cuando tenía menos de 5 años. Todo eso comenzó aquí, en estas habitaciones, en esta capilla, en estos pasillos que todavía están exactamente como los conoció ella. Cuando su abuelo murió, Juana fue enviada a la Ciudad de México. No regresó a Panoaya. Hoy la hacienda es un parque familiar con animales, tirolesa y pesca de truchas. Dentro del mismo predio, en las habitaciones donde jugó de niña, hay un pequeño museo dedicado a su memoria, y a pocos metros del lugar donde comenzó a formarse la mente más brillante de las letras coloniales en América, los niños alimentan venados. Número 2. Hacienda San Gabriel de las Palmas, Morelos. En 1529, Hernán Cortés ordenó construir este lugar. El mismo hombre que había derrotado al Imperio Azteca 9 años antes, que había visto caer Tenochtitlán y había puesto a Nueva España bajo la corona española, ahora diseñaba una hacienda en el estado de Morelos, a menos de 2 horas de la Ciudad de México. Y desde ese momento, esta propiedad estaría presente en casi todos los momentos más importantes de la historia de México, durante los siguientes 4 siglos. La construcción comenzó como monasterio franciscano. Los frailes llegaron, evangelizaron la región y vivieron ahí durante casi 30 años, construyendo las bóvedas de cañón y los arcos semicirculares que todavía hoy se pueden ver exactamente como los dejaron los españoles en el siglo XVI. Luego, en 1558, los franciscanos abandonaron el lugar de manera repentina y misteriosa. Nadie registró por qué se fueron. Si dejaron una explicación, se perdió. Simplemente desaparecieron y el lugar quedó disponible para la siguiente historia que quería contarse dentro de sus muros. La hacienda fue transformada en una plantación de caña de azúcar y con el tiempo se convirtió en el ingenio azucarero más grande de todo México. Las mismas paredes que habían albergado a los frailes franciscanos comenzaron a albergar la maquinaria y el trabajo que producía la riqueza azucarera que alimentaba a la economía de la colonia. Pero la historia de San Gabriel no terminó con el azúcar, ni empezó con Cortés. Durante la Guerra de Independencia, Agustín de Iturbide negoció aquí los términos del Plan de Iguala con Vicente Guerrero, el documento que consumó la independencia de México y que puso fin a 3 siglos de dominio colonial. Dentro de estos muros se firmó el acuerdo que creó la nación. Nicolás Bravo mantuvo prisioneros a 300 soldados españoles entre estas mismas paredes en los años del conflicto. Y cuando llegó la Revolución Mexicana, fue Emiliano Zapata quien instaló su cuartel general aquí. El mismo hombre que peleaba contra las haciendas y todo lo que representaban, que había convertido la destrucción de ese sistema en su razón de existir, vivió y operó desde los muros de una de las haciendas más antiguas del país. La contradicción no parece haberle preocupado, o quizás entendía perfectamente que los lugares no tienen ideología y que los muros sirven a quien los habita. Hoy San Gabriel de las Palmas es un hotel de lujo, pero en el fondo del jardín todavía están las ruinas del cuartel que usó Zapata, rodeadas de árboles centenarios que tienen más historia en sus raíces que la mayoría de los museos en sus vitrinas. 500 años de historia mexicana, todos dentro del mismo predio.
El hombre más rico de México, 99 haciendas, un bombardeo desde el aire y hoy una botella de mezcal. Número 1. Hacienda San Diego de Jaral de Berrio, Guanajuato. En algún momento del siglo XIX, alguien le preguntó al tercer marqués del Jaral de Berrio si era de Guanajuato. Su respuesta fue simple, directa y completamente seria. No soy de Guanajuato. Guanajuato es mío. No era una exageración, era una descripción bastante precisa de la realidad. La hacienda San Diego de Jaral de Berrio fue la hacienda más rica de toda la época colonial en México y probablemente una de las propiedades privadas más grandes de su época en cualquier parte del mundo. Su historia comienza en 1613, cuando los primeros españoles llegaron al valle y comenzaron a construir lo que sería el núcleo de un imperio que tardaría 2 siglos en alcanzar su máxima extensión. Un siglo después, el rey Carlos II de España nombró a Miguel de Berrio y Saldívar primer marqués del Jaral, convirtiéndolo oficialmente en el hombre más poderoso de la Nueva España. Su ganado pastaba desde Durango hasta el Valle de México, sin salir jamás de sus propios dominios. Era tan famoso el ganado de esta hacienda que se popularizó el refrán que todavía se escucha en algunas partes de México. Para las mulas del Jaral, los caballos de allá mismo. Pero fue su nieto, Juan Nepomuceno de Moncada y Berrio, quien llevó el imperio a su punto más absurdo y más impresionante. En los años 30 del siglo XIX, era considerado el hombre más rico de México y uno de los mayores terratenientes del mundo. Poseía 99 haciendas. Según la leyenda, tuvo 99 hijos y a cada uno le regaló una hacienda. La historia no puede verificarse completamente, pero la leyenda dice mucho sobre la escala del poder que este hombre concentraba. Un hombre que podía regalar una hacienda a cada uno de sus hijos, como otros regalan un reloj o un automóvil. En su punto máximo, el casco de Jaral de Berrio tenía 6.500 habitantes. Contaba con su propia estación de ferrocarril, su propia oficina de correos, 2 escuelas primarias, 2 mesones públicos y una capilla elevada a parroquia. Era un pueblo completo dentro de los muros de una sola familia, con todo lo que un pueblo necesita para funcionar, excepto que aquí todo le pertenecía a una persona. Luego llegó la Revolución Mexicana y las tierras comenzaron a repartirse con la implacabilidad que tienen los procesos históricos cuando han estado esperando demasiado tiempo. La hacienda entró en un declive que nada pudo detener, y en 1938, durante la rebelión del general Saturnino Cedillo, ocurrió algo que no tiene paralelo en la historia de las haciendas mexicanas. La hacienda fue bombardeada desde el aire, no por un ejército extranjero, no por una potencia colonial ni por una fuerza de invasión, por el propio gobierno de México, que mandó aviones a bombardear las propiedades de un general rebelde en el que la hacienda había quedado involucrada. Una hacienda del siglo XVII, bombardeada con aviones en 1938. La imagen dice todo lo que hay que decir sobre la distancia que el mundo había recorrido entre la construcción del primer muro y ese momento. Para 1950 estaba en ruinas. Hoy, los frescos de las paredes todavía se pueden ver desmoronándose en los muros que resistieron el bombardeo. Las escaleras de la casa principal siguen en pie, aunque el piso del segundo nivel tiene huecos peligrosos que advierte sobre dónde se puede pisar y dónde no. Los tapices franceses importados siguen colgando de las paredes, rasgados y cubiertos de polvo, como si los dueños hubieran salido a dar un paseo y no hubieran vuelto nunca. Hoy viven unas 300 familias en el ejido que rodea las ruinas. En la planta baja de lo que fue el palacio principal, una familia pequeña produce y vende mezcal. Jaral de Berrio, el mismo nombre del lugar, en botellas de vidrio texturizado con tapas de madera. El imperio que alguna vez cubrió 99 haciendas, que dio nombre a un refrán sobre los caballos y las mulas, que fue bombardeado desde el aire para que el gobierno pudiera recuperar el control de una nación que nunca terminó de ser de todos. Hoy cabe en una botella de mezcal. Y esa botella se vende en la planta baja del palacio que nadie pudo terminar de destruir. 11 haciendas, 11 maneras de construir un mundo y de verlo desaparecer. Que las haciendas mexicanas fueron algo que no tiene nombre exacto en otros idiomas. No eran plantaciones en el sentido norteamericano, no eran señoríos feudales en el sentido europeo, no eran simplemente granjas,
Eran sistemas completos de poder, con su propia economía, su propia justicia, sus propios vínculos de dependencia que mantenían a decenas de miles de personas dentro de sus muros, sin necesidad de cadenas visibles. La Revolución Mexicana los destruyó. En algunos casos con fuego, en otros con el decreto de reforma agraria que convirtió en ejidos lo que habían sido propiedades privadas de dimensiones imposibles. Los dueños huyeron. Las familias que habían trabajado esa tierra durante generaciones se la quedaron. Pero nadie tenía los recursos ni la voluntad para mantener en pie los cascos, esas construcciones enormes que requerían el trabajo constante de docenas de personas para no derrumbarse. Y entonces el tiempo entró. Los árboles crecieron entre las grietas, los tapices franceses se pudrieron en las paredes, la maquinaria industrial se oxidó en los cuartos donde nadie volvió a entrar, los frescos se desmoronaron, los techos cedieron, y lo que quedó, esas paredes que siguen en pie después de 4 siglos, o de 3, o de 2, es todo lo que tenemos para entender ese mundo que existió y que la historia se encargó de terminar. México tiene cientos de haciendas como estas, algunas todavía en pie, algunas que casi nadie conoce, cada una con una historia que merece ser contada. Estas son 11 de ellas.